Oh, por Dios, estamos grabando, Larry. ¿Qué hacemos? Hijo de madre, por ¿Qué tal, Dios. amigos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí reunidos para hablar de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Jonathan Swift, Oíste, hombre, ese man es más de malas que Sinbad, ¿no? ¿quién, ¿Jonathan Gulliver o o Jonathan? No, Lemuel? no, Lemuel. Lemuel Lemuel. Gulliver. Lemuel Gulliver es más de malas que Sinbad. Sí, No sí, sé si están están de malas todas. porque él a la final termina es odiando a la raza humana y le gusta lo que le ocurre en los viajes. Sí, pero sí Sí, está muy basado en Sinbad. o Sinbad está muy basado en este. No, 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 pues yo Sinbad es creo mucho que más debería antiguo. en temporalidades antes Sinbad. Sí, pero, a ver, hablemos una cosa, esto es aventura pura, o sea, si uno define el libro de aventuras en el diccionario, es este o no. Es un libro de No, para aventuras. mí, en cambio, es No una crítica necesariamente. política Por eso, no necesariamente, mordaz porque precisamente lo que él hace es disfrazar toda esa crítica mordaz que debe haber sido, o sea, uno decírsela a un rey que debe ser más poderoso en esa época de 1700, a la decírsela reina. a un rey o a una reina, decírsela, pues yo creo que es ponerse más en peligro que hoy en día. Y finalmente llega y busca la manera de hacerlo y lo hace tan bien que eso lo recibe el niño, o sea, lo recibe cualquiera y no tiene ningún inconveniente y todos le van a dar el significado que quieran. Pero el cuento con este es que él precisamente sacó al principio el libro bajo el seudónimo de Gulliver. Y el que imprimió el libro lo imprimió usando seudónimos también. O sea, ellos sabían qué era lo que tenían en las Qué manos y qué crítica les iba a terrible. pasar. Total. Yo Claro. propongo que Jaime se acerque un poco más a la cámara para evitar el efecto eco. Además que es que sí, está como por allá, pues muy Por lejos. allá Entonces la lejos, idea es, muy está liliputiense. sí, 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 está como O sea, me tienen liliputiense. atrapado en una mano como quieren. es verdad. Bueno, entonces arranquemos con el resumen ¿Cómo patrocinado no? por ¿Cómo no? ¿Cómo no? Wikipedia. Empezamos primero con el título. El El título título, sí. original del libro es, hace de cuenta el de Lelutier, Sí, el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras y todo posibilidades el de adelantado conocimientos. Rodrigo Díaz, sí. Mira, el título es Viajes por varias naciones remotas del mundo en 4 partes por Lemuel Gulliver, primero cirujano y después capitán de diversos buques. Capítulo 2. Sí, Ese tal es cual. el título del Lo libro. agarraron en la editorial y le dijeron, ve, oíste, el título está un poquito Para que sea un largo. poquito más publicitario, para poder hacer comerciales. O Él sea, lo el hace, comercial de 30 segundos no nos cabe con ese título. no tiene No lo tomes chispa. como una crítica mala, A no. la obra. Es Sí, por tu no. bien. Sí, sí, si querés vender libros, necesitamos que esto tenga pues más sonoridad. Que A ver qué, hablando de todo un poquito, el man fue bestseller en ese instante, de una. vendió 7, sí. No, 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 no. Inmediatamente lo empezaron a No, plagiar. no vendió 7, no, No, vendió mucho. vendió mucho, vendió mucho. O sea, fue un No, pero libro es que que tuvo gran cuántos libros acogida. eran bestseller en ese entonces, pues también, tampoco es que fueran Robinson tantos. Crusoe había salido 7 años antes y había Mm, sido bestseller. Y este total, libro era crítica precisamente a Robinson Al Crusoe. optimismo de Robinson Crusoe en la raza humana. sí, total. Porque se Toca, defeca en la raza humana nuestro amigo Y más que en la Swift. raza humana, en su Inglaterra. No, en sí, todos. No, Sí, sí, pero sí. O sí, sea, el sí, man no deja mentira en títere con Inglaterra cabeza. porque es Lo esa que pasa es que, crítica a lo que ese pasa es que robo y a todo lo que están haciendo. en ese momento el mundo giraba muy alrededor de Inglaterra, pues, o sea, era un mundo Era la muy mitad del mundo conocido. exacto. casi que ponen el Meridiano uno en Inglaterra incluso. Casi. Estuvieron Se a les eso. ocurrió, sí, se les ocurrió que de pronto podría estar el Meridiano uno ahí, Bueno, yo pero cada que escucho dale, dale. dale, dale, ¿qué? No, que yo cada que escucho la expresión bestseller, no puedo dejar de darle un homenaje a nuestro amigo Roberto Fontana Rosa, que hizo toda una novela llamada Bestseller, basado en un futbolista que se llama Best y se apellida Seller. Es un libro de espías muy bueno, muy, muy bueno. Y Todo es de un Fontana Rosa. bestseller. Es un bestseller, seguramente en Rosario.
Sí, sí. Tendremos que ponernos de pie cada que hablemos de Fontana Rosa. Sí, Hágame el favor, sí. deberíamos. Para Sí, mí, debería. el más grande de los escritores divertidos. Total, total. Bueno, entonces el Bueno, resumen con vamos a Ya hacer una Wikipedia. hicimos el pequeña título. reseña. Vamos a hacer, sí, el título ya miramos el grandor. Ahora, si hiciéramos un resumen de verdad, esto se iría muy largo. Entonces, encontré una pequeña reseña, que es un parrafito, porque si no, nos iríamos viaje por viaje y no acabamos. Mm, Publicados en 1725, yo creo que fue 26. Los 26. viajes de Gulliver, sí. Los viajes de Gulliver relatan los 4 viajes sucesivos de un cirujano y capitán de barco a Lilliput, un país de hombres diminutos, a Brodignag, un país de gigantes, a la isla voladora de la puta, ya vienen los No chistes confundir ahora, con mm. ya vienen los chistes al respecto en la sección, que gobierna sus territorios desde el aire, y finalmente el país de los Oyums, no sé cómo lo pronunciarán No, ustedes. eso es lo más terrible. Oyums, Highlands. Lo Highlands. único fácil de decir Highlands. ahí es Yahoo. Yahoo, que no sé si tiene que ver algo sí, con sí, el. con yahoo.com. O sea, Entonces, entonces Highlands, Yahoo nos está insultando según eso. sí, exactamente. Ya. Entonces, No, está haciendo una reseña a tu naturaleza humana. No Ujú. es un Gracias. insulto. Gracias. Una cosa muy importante que yo creo que es clave es que la gente conoce los viajes de Gulliver y sobre todo conoce el de los el liliputienses. primero. El primero, de ahí para adelante no Yo son creo tan famosos, no Y tienen yo creo que tanta conocen es difusión. el primero y el segundo, y lo conocen es por las adaptaciones, no por la Claro. lectura. O sea, yo, por ejemplo, yo no me acordaba, o sea, yo no recuerdo si se había leído el libro hasta ahora completo. Yo creo que simplemente tenía la visión de niño y ya, o sea, tenía la visión de la aventura y no más. No me acuerdo haber leído nunca esto tan duro, pues, porque pues, es una crítica muy dura. Y si la leí, entonces no la entendí en su momento también, que es la otra Y no opción. tenías por qué entenderla. Claro. O Bueno, y sea, no. finalmente al país de los Uins o Hyams, donde los seres inteligentes no son los hombres, sino los caballos. Porque los hombres ya quedamos que son unas bestias atarbanes que llaman yahoos. Estos relatos de viajes y aventuras de apariencia inocente, Ujú. donde el viajero va relatando sus vivencias a lo largo de su camino, son en realidad una sátira despiadada sobre las estructuras y la cultura de la sociedad de la época y una meditación sobre la capacidad de perversión de la especie humana. Versión íntegra de un clásico de todos los tiempos, una sátira social perfectamente válida para los días que corren. Es Total. O totalmente sea, ese cierto. man podría ser un woke el día de hoy. O Sí, sea, con ese desdén a la sociedad, a la clase gobernante, a la estructura económica, ese man pero perfectamente es muy estaría buen hoy. humor. Yo creo que disfruta uno mucho más el libro si lo lee grande que chiquito. Sí, Sí. pero tiene eso, tiene ese tema, que es lo que está diciendo Jaime, y es que uno lo lee chiquito y uno tiene la referencia, pero uno no se traga nada de la política y nada de lo que está diciendo. No, que se Entonces, va a dar cuenta. vos te estás tragando un cuento y después, ahora, a los 50 y punta de años, ustedes, a los 49 yo, nos damos cuenta de que, No, pues está súper puta, joven. pues sí. Espere que llegue a los 50 y se le caiga el pelo a Se le Diego. cae todo, Sí, todo. deje, espere y verá. Pero fue madre, o sea, nos damos cuenta de que Gulliver es eso, o sea, que nos estaban llevando a Timando. pensar una cosa así, de una Que el man es un manera desagradecido La aventura, sí, total. claro, nada de aventuras. aventura cero, o sea, Pues vea, a mí me recordó mucho, hay un libro que yo hago referencia aquí capítulo por medio, que es el del Vellocino de Oro, pero es que de Robert Graves. Pero es que ese libro, El Vellocino de Oro, tiene también muy de divertido, que es todo el viaje de los argonautas, bordeando Grecia y Turquía y yendo hasta Kolki, después lo que hoy es el país de Georgia, y luego la vuelta por otro lado, por el Danubio, y bajan hasta Libia y tienen que ir hasta Sicilia y no sé qué. Y es muy divertido que en cada lugar donde se bajan es un cuento completamente diferente, porque estamos hablando de 1100, 1200 antes de Cristo. ujú, Entonces, cada lugarcito es un país distinto.
esto mismo me pasa a mí con este libro de este man. Que el man llega a donde el pueblo tal, y son gigantes, son enanos, son racionales, o son, Irracionales. me parece muy Ah, gracioso que uno de ¿Cuál los es, países fantásticos es Japón. cuál te parece el más maluco para vivir? A ver, hombre, el de los manes ridículos me pareció muy insoportable, que eran como muy tesos para cosas razonativas, pero no sabían construir una casa ni... La puta. Sí, respete, respete. Sí. No, no, Sí, no, así le la dicen puta que ellos. lo parió vivir en ese país. O sea, preferís Sí, aguantarte a los de Lilliput. es que los de Lilliput son como ingleses, ¿no? Son gente muy querida y todo, pero muy ceremoniosa, No, yo creo que los ingleses hipócrita, están en todos lados. Pues los ingleses están, o sea, para mí son están. todos. En esa época estaban en todos lados. No, por eso, y Ellos están eran todos en lados. todas las historias, pues, o sea, porque encuentra desde el bueno hasta el pendejo y que es bien intelectual y el que quiere el mundo bien bueno, o sea, hasta el que simplemente es el imperio y ya, pues, entonces, Pero en ese caso, yo quiero hacer un llamado a la gente que nos ve, hombre, que por favor, si se ven la película o ven por ahí la película de Jack Black, no se la La vean, ¿no? quemen, por favor, la Sí, quemen. yo sí, no la he De visto, que se no la he saquen visto y los no la quiero ojos. ver. no, es Yo todo una lo que sea con Jack caspa. Black ya entro con pinzas. Sí, Pero, sí, sí, no, sí. Kung Fu Panda lo puedes dejar tranquilo, que Kung Fu Panda está Sí, muy bien. Kung Fu Panda Kung está Fu muy bien. Panda está bien y High Fidelity también me lo soporto, pero es que es inmamable. ¿Se imagina No, uno tener de yerno a Jack Black, weón? O sea, ¿sabes cuál es buena? Ese man no sale en la que es con la roca, que es como en Jumanji. Las nuevas sí, sale Jumanji, en la esas, Jumanji nueva, en la versión sí, nueva de la selva, Jumanji en la selva, sí, esas que son hace, buenas. que es Él una sale vieja, también en un episodio de los Archivos X. sí, Ah, sí, Sí, ¿verdad? sí, que es pero con estaba muy el pelado que jovencito. maneja los rayos. El pelado que es capaz de conducir los rayos y lo matan de un rayazo. Y Él sale creo que es, en la tercera de la historia interminable, que es muy, 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 muy mala, acorde a Jack Black. Pues, sí, total. Este grupo de personas odia a Jack Black. en este perfil no Sí, apoyamos a sí, Jack no Black. o sea, apoyamos a Jack Black a la pesar de realidad que es que tenga pues una ni aun siquiera le ha fanaticada. dado la oportunidad de, o sea, yo puedo ver que la película la están dando y no, o sea, no estaré un solo segundo ahí. No Y hay hay necesidad. actores Es que a uno como muy, que le repelen, ¿no? sí. Y bueno, y en esas andanzas de Gulliver hay una canción que yo la puse en las redes sociales nuestras del señor Miguel Bosé, Que yo evité dedica, verla porque con Miguel Bosé me pasa algo muy similar que con Jack Black. sí, pero hay canción dedicada, no es exactamente, pues exactamente a Gulliver, pero es una canción que habla de este momento de Gulliver que es muy importante. ¿Oíste? Entonces hay Pero canción. pregunta, ¿hay alguien que ame menos a su familia que Don Lemuel? Que le muere. No, 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 O no, sea, la la mujer tiene que más ser la grande, o cosa sea, más no, no, cansona. O el sea, el man man, prefiere los caballos. no, no, el man deja embarazada a la vieja y se va, no, no, suerte, yo me Sí, es Yo voy. le una dejo ahí tóxica. Está en 200 libras embarazo, y bueno, dijo que está voy en por la embarazo, leche y ya vuelvo. ¿cuánto tiene? Ahí le dejo 100 pesos para el bocadillo. Ah, no, el man, eso sí, el man, ¿cuánto necesita? También es posible que sea el marido ideal, no pone problema, o sea, se man entrega la plata y se va, El listo. marido ausente del que tanto se habla. Sí. Sí, sí, Pero, Puede ser sí. interesante. pero esto de que es muy bueno viajar y que una persona muy viajada es muy cultivada, a este tipo le hizo daño viajar. Sí, O sea, su vida social era mejor antes que de los viajes. Sí, sí, Y sí, total. si hay algo con respecto al personaje y al autor es que el fin de sus días es un poco eso. El fin de sus días Cómo es, termina Pero es Jordan que dicen que es él el ya estaba tipo, loco sí, cuando hizo cuando la escribió última el libro? parte. o sea, no, el tipo no Estaba loco. termina, o sea, no habla con nadie, el tipo termina encerrado, no habla, o sea, cero, o sea, es igual que Gulliver en su última parte también. O sea, el man termina metido él solito y ya. Sí, no, no, propongo el man no terminó muy bien. top 5 de libros dedicados a viajes. Y yo voy a hacer el mío, Marco Polo, que ya lo hicimos aquí, pues, pero que es ficticio, no es, pero es Las ciudades invisibles de los viajes de Marco De Polo por esas Calvino. ciudades de Calvino, que me gusta mucho.
pero es alrededor de los viajes de Marco Polo, aunque de Marco Polo hay libro también, ¿o no? Pues él escribió varios. El libro del millón es uno, Viaje a Asia, me parece que se llama el otro, no me acuerdo, que inspiró a muchísima gente. Pues, o sea, mucha gente dice que una de las principales influencias para que empezara el Renacimiento fue los cuentos de Marco Polo sobre Asia. Y teníamos serie también en la época de nosotros, muy Claro buena. que creo que la influencia no fue tanto los cuentos que él contó, sino las joyas que trajo, El hecho de que trajo cosidas en la ropa. y el Y comercio que y el tema de No, la pólvora, sí, la pues seda siempre nos siempre dañó un fue, la poquito. seda siempre fue una pasión producía acá. Bueno, top 5 pues entonces de Yo meto libros de en ese top viajes. 5, por supuesto, ya sabemos que Ya mi sabemos favorito. cuál. Sí, total, el de Beni, esa es la fijación de Beni. A Sí, ver sí, ustedes, señores, ¿qué Robinson más? Crusoe tiene que ser otro. Total, muy Robinson bueno. Crusoe es muy importante. Aunque Robinson Crusoe, uno tiene como mucha deformación de la historia de Robinson Crusoe. Pues ahí hay un cuento. Hay una isla que se llama Robinson Crusoe de verdad, al frente de Chile. La isla Robinson Crusoe, donde se dan los mejores langostos de Chile. Donde Ahí, Robinson Crusoe. donde Robinson Eh, Crusoe. Y Y los eso fanáticos sí. me imagino que van los viernes solamente a la isla. Sí, tal cual. Solo los dejan en llegar el viernes. ¿Y cuál más libro de viajes, hombre? ¿Fundaciones o no? Hay mucho libro de viajes. El hombre que calculaba, por ejemplo, es muy bueno, que es de El puro hombre que viaje. Ese calculaba. libro es muy No, bueno y el Principito. O Y bueno, también. total, el sea, pues si Principito hay otro pasando. libro de viaje que es muy apreciado en este programa. Pero Sí, hay otro total. libro con el que yo soy muy cansón, tanto como con el Villocino de Oro, que es Viaje a pie, de Fernando González, que es un viaje que el man se hace caminando de Medellín a Manizales, que es Oiga, una Sabroso. maravilla. Es un librito pequeñito, pero divertidísimo. El viaje de Medellín a Manizales es corto realmente. Pero a pie, Caminando debe ser un poquito menos corto. es largo hasta en carro, weón, con la cantidad de pareicigas que hay. Esa carretera la han hecho, la destruyen, vuelven y la hacen. O sea, Medellín Manizales es más fácil ir a Madrid. O sea, es Cundinamarca. lejísimo. Más Sí, fácil llegar a Miami. no, Manizales es lejísimo de Medellín. Lejísimo, Uf, lejísimo. eso es impresionante. La época de Bueno, Fernando no era tanto. no, claro. Oiga, y lo otro que es muy bacano es como las alegorías con ese tema del gigante y de los chiquitos. Yo ahora que estoy haciendo Alicia en el País de las Maravillas, el musical nuevo, leía de Carroll que hablaba de la referencia del ego y del superego y de todo este tema de cuando la gente es grande y cuando la gente es chiquita. Acordémonos que en ese momento, pues, digámoslo, escribir las referencias hoy no las tenían como las tienen hoy, o sea, estos manes tenían muy poquitas referencias distintas. Entonces, hablar de unos humanos chiquiticos y de unos humanos grandes, pues tenía muchas referencias psicológicas también de qué era lo que significaba y qué era lo que quería él contar con bajarle el tamaño a las personas o subirse. Pero Pues, Y es es que muy esa es bacano parte que del éxito de este libro. Y claro, es eso eso que es lo vos que lo le gusta podés a la gente en tomar, ese instante. Es no, que es y más, que vos lo podés tomar como no una crítica política, sino como una alegoría psicológica. Y Ujú. entonces hablar de cómo cuando él es gigante, el problema que tiene es que no tiene manera de recibir comida, de recibir sustento, pero Ujú. porque él consume lo mismo que 1.200 personas. a ver, yo lo que diría es que para esa época, pues el libro, o sea, simplemente uno diría por el nivel de educación que la gente tenía en ese instante, no creo que la mayoría fuera a hacer un análisis como hoy lo podemos hacer después de que tenemos tantas cosas para analizarlo. Entonces yo creo que la gente lo tomaba más como esos viajes y habían unos cuantos críticos que realmente podían llevarse a pensar todo este estilo de cosas, pues todo el resto de cosas que pueden haber ahí. Yo creo que la gente lo veía como un mundo imaginario muy interesante y que era de aventuras y ya. Pues yo es pienso que que hay que tener en cuenta que en esa época yo creo que el mundo era muy grande. O sea, este libro es de 1726 y el capitán Cook llega a Australia en 1770. O Ujú. sea, habían muchos, o sea, la idea de la gente era todavía falta mucho por descubrir y mucho por conocer. Pero es ¿Quién que no sabe qué hay más existía, allá? no existía Estados Unidos todavía. O sea, eso todavía no era parte de Era la de colonia. Inglaterra. colonia. Por Claro. eso, pero no era un país. No O eran sea, cuatro ninguno de los indios. países de América estaba libre todavía.
No, y Claro. había esa sensación como de que pueden haber cosas que todavía no conocemos. En este momento ya todos tenemos el globo en la cabeza partido en países y todo. Ahí sí hay una cosa en todo caso que esto es muy complicado, pues no estoy diciéndolo ya por molestar en la historia, y es tanto el país, o sea, el país de los gigantes, que el man hace tanta referencia que allá todo era gigantesco. Entonces uno decía que hasta cuando había una granizada, que a él lo cogió una granizada y la granizada Mucho susto. lo volvió Claro, una ñola. lo mata, lo mata. O sea, por eso Claro. casi lo mata la granizada. Entonces Pero uno Obdiñac, ¿dónde diablo se metía ese país en este mundo? O sea, definitivamente le hubiera quedado más fácil a Robinson Crusoe haber dicho que no era en este mundo, sino que había un cambio de dimensiones o alguna vaina, porque queda ¿Querés desbaratado. decir a Gulliver, no a Robinson Crusoe? A Robinson Crusoe, perdón. O sea, que era mucho más fácil lo de Gulliver, pues. Era mucho más Sí, fácil sí. haberlo hecho. no, y Pero es que, la puta que es una isla flotante, eso es sacado de Sinbad, confirmado. Sí, sí, total. Sí. pero la Ese sí que me explicación de esa pareció, ciudad es muy bacana. O sea, que es el adamantium el que lo mantiene flotando, pero, o sea, de esa El ciudad adamantium, que es el mismo de de Guepardo. Wolverine. Sí. lo que me parecía bastante complicado de esa ciudad era que podía ir a aplastar al que le diera la gana y no le importaba. Una pequeña referencia a Gulliver, ¿se acuerdan? En Men in Black, cuando abren un locker y hay un montón de pequeños liliputienses ahí que Genial. piensan que Tommy Lee Jones es el dios y tienen Ajá. un reloj que es el reloj de él, que es el que idolatran ellos ahí en ese punto. Esa es una muy buena. Y hay otra muy buena en un capítulo de estos de Halloween de Los Simpson, que termina siendo Lisa la diosa de un pueblo de liliputienses Sí, 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 sí. como en unas algas que se crean en un experimento que está haciendo Bart para el colegio. También hay una buena referencia. Y tuvimos serie en creo que fue de los 60s, pero a nosotros nos tocó en los 70s, que Ujú. era Tierra de Gigante. Gigantes. Tierra Gigante, 7 de la mañana, sábado, después de Educadores de Hombre Pero los Nuevo y gigantes antes de Los siempre eran Superamigos. unas neas completas. Y, y, Sí, O sea, y la que esa es máquina del una cosa tiempo, el contraria. túnel del tiempo, también era despuesito, ¿cierto? Sí, 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 pero también todo la... eso era 60, ¿cierto? 50, sí, 60 claro, sí, Y eso es originalmente. viejo, claro. pero aquí llegó 20 años, pues a Colombia llegó 20 años tarde. Por Sí, ejemplo, Gilligan, yo creo que cuando llegó a Colombia ya los nietos de Gilligan estaban pensionados. Sí, Hombre, es que sí. Gilligan Todavía disfrutando era de en las blanco y regalías. negro. Era en blanco y negro y todo. y Perdidos en el Espacio también. Perdidos en el Espacio, la versión que llegó donde nosotros es mortal. Véanse la serie que hay es en Netflix, creo que está, de Buena, Perdidos en el Espacio. buena, Muy buena, bacana, bacana. muy buena Yo la yo serie. no puedo volver a esas cosas. Me parece que se tiran en la memoria que uno tiene, lo que uno tiene en la imaginación de aquella época. No, muy Porque, por buena ejemplo, serie. Misión Imposible, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, daban Misión Imposible la original, Sí, con nuestro amigo señor Spock y con Martin Lando. Y esa sí, serie es mucho más vieja. O sea, eso es de los 60 en Estados Unidos. total, Ujú. total. Nosotros Es nos que llegaba Misión Como Misión Star Trek. Imposible tiene, igual que Star Trek, tiene como dos. Un Sí, primer pasón que fue el viejo, después hicieron otra Misión Imposible y de La ahí de ya los pasaron 80s, que era con el mismo, el con el mismo con, canoso. señor, con el Phelps, Canoso. señor Sí, Phelps. el señor Phelps. Sí, pero yo lo Eh, que más me acuerdo realmente de esas es la vieja, la de los 60s. Ah, Y los, muy elegante. y los carros que siempre utilizaban, que era el típico carro como de helados, Sí, el donde carro de lado. escondían todo. sí, sí, que Pero esta es todavía la lo hora usan. Siempre el carro buena. cuadrado en la cuadra y nadie sospechaba Sí, nada. y Esta es todavía la la hora que CIA. cada que veo una camionetica de esas por ahí, yo estoy seguro que Apagás el celular. hay gente de ¿Ustedes la se CIA y imaginan cuántos carros de esos hay en el parqueadero de la CIA o el del FBI? Debe estar lleno de extinguidores, de antiplagas, de helados, de todos. Pero la CIA no compra sino dos carros. Bueno, la licitación de este año, ¿qué vamos a hacer para los a quién se la carritos, vamos a hombre? dar. ¿A quién le vamos a dar los Carritos de carritos helados. cuadrados? Total, y además no hay nada menos aerodinámico que ese carro. O sea, ese carro de arrastrar todo el No, no, no. viento Pero ellos posible. tienen plata para Eso es el una caja, combustible, eso es entonces no hay una problema. caja. Sí, es una caja Pero completa. volviendo a los viajes de Gulliver, Hombre, Mm. Gulliver, dale, sigue.
Entonces la tierra de los caballos sí es la peor de todas. Y es la Ese que man más se le encanta. tostó. Pero Ese ¿por qué man se la peor? tostó. No, a mí me gustó. ¿Por qué? Porque es Los que, o Ents, sea, desde el momento en el que llega, el man dice, no, le cogí toda la tirria posible a los seres humanos y ya solo déjeme con mis caballos aquí tranquilo. Y dice uno, pero ¿cómo construyen tus caballos todo esto? Deje Sí. así. Pero yo creo de verdad que ahí sí se tostó el man. O sea, este es como la versión, como ya la tercera parte, yo digo, no, este pucha sí la cogió esos hongos y los Te agarró. es digo, que el man lo escribió por pedazos. El primero y el segundo viaje los escribe primero, y a los años escribe el cuarto, y a los años el tercero. Entonces Ujú. sí se No, ve que el escritor ya estaba en otro cuento. pero en este sí uno ve, y yo conozco mucha gente que cree que sus mascotas son los únicos que son realmente buenos y que van por encima de cualquier persona. Y es donde uno mira lo que él quizá quiso decir fue eso. O sea, se imagina uno que él tenía fascinación por Yo no, los Me imagino, equinos. yo no creo que él diga, yo no creo que él diga que las mascotas, y yo no, en esa época no le dan importancia a los animales de esa forma. No, por eso, pero de todos Para modos, mí lo único que buscan mostrar es que cualquier ser humano está por debajo de cualquier animal. O sea, nosotros no tenemos, o sea, somos tan bajos en todas las cosas que hacemos que no hay manera pues, de que nos podamos comparar con los animales. Porque los animales pueden ser muchísimo mejores que nosotros siempre. Lo bueno, que yo pasa es que algo por la eso el estoy man de estaba interpretación, acuerdo. loco. O la sea, pensar interpretación que eso es dice una Pero Alex, locura. es más por el comportamiento humano, pues que estamos O porque hablando, es Pero porque es que es la crítica mordaz a todo lo que ocurre, a lo que, o sea, a lo que es más humano, aún así termina siendo bastante, o sea, puede hacer bastante daño. no, por Es, eso, pero ahí es donde uno dice, este man no ve nada bueno con la humanidad. O sea, no, él es es como, que esa es él una de las es, cosas de él. O sea, esa es por una eso, y ahí es característica de donde él digo que completa. él podría estar ahora junto con todos estos extinguicionistas que dicen que el planeta estaría mejor sin humanos. Y donde uno dice, esta gente está loca. O sea, este man, o sea, llévelo allá. O sea, él es el Yo número veo el punto, yo veo el punto. No estoy en uno. contra del No, todo. total. Por eso, pero es que hay una solución muy fácil a eso. La Péguese un bomba tiro atómica. y Exacto, exacto. O sea, lo único que cuesta es una bala. Suba a un puente, no le cuesta ni la bala. pero es que justamente la maldad de los seres humanos hace que uno quiera que se mueran los demás, pero no uno. Por Hombre, eso, pero es que no es la maldad de los seres humanos. Ahí es donde uno ve qué tan mal estamos, que vos no podés aceptar que hay mucha bondad en la gente, que en realidad la maldad no existe, o sea, es muy poca la maldad que uno realmente ve. Lo que vos yo ves creo es que los humanos, egoísmo. yo creo No, que los pero humanos más que malos somos estúpidos. no, Sí, somos egoístas, egoístas. No, no somos no, y estúpidos. estúpidos O sea, también. cuando vos miras Pues alrededor tuyo y ves, ¿ah? hablo por mí, pues, No, no no, por pero yo ustedes, digo, o ustedes sea, son gente docta. o sea, Cuando vos miras los que alrededor terminan tuyo, haciendo daño, los que terminan haciendo daño Todos pues, o hacemos sea, daño, todos es por hacemos daño. egoísmo. O sea, usualmente el pero que pues, hace daño no. es egoísmo. Vos mira, realmente las circunstancias de un hombre malo es porque tiene serios problemas psicológicos. Sí, Pero porque el normalmente que tuvo una nosotros infancia decimos terrible. que es, ah, Y normalmente tuvo una infancia terrible. Los no, o papás, sea, aprendió simplemente a satisfacer sus necesidades antes de satisfacer las necesidades de los demás. Pero estas sociedades, cuando vos ves sociedades como la inglesa, con todo lo que han logrado, cuando vos ves el legado que dejó con las colonias, lo avanzado que hay, que están no, esos países. pero justamente a mí me parece que la crítica va ahí, que el supuesto avance es como dice Diana Uribe cuando habla de que las dos guerras mundiales ponen a Europa como a confrontarse a sí misma, porque antes de las dos guerras mundiales los europeos se veían como los amos del mundo, como que el resto de pueblos son animales para ellos, y ellos podían disponer de las poblaciones y los territorios como quisieran, porque la razón era como lo máximo de la humanidad. Pero las guerras mundiales demuestran que la razón crea monstruos, y uno ve los nacionalismos, la cantidad de problemas mentales por ideologías que genera la razón,
Y yo creo que a eso va el libro. O sea, es que el libro es como un preámbulo de lo que va a pasar luego en los siglos por venir, que es como el hombre es tan tonto que mientras más inteligente, más tonto. O sea, como que le cuesta mucho al ser humano ponerse en los pies del otro y respetar y entender el otro si tiene un punto de vista muy diferente al mío. Como respeto al que es igual a mí, al diferente a mí es un animal. Pero mira que ahí es donde él habla de lo que acabaste de decir. Hay dos cosas en estos libros que hacen referencia a eso. Y es primero cuando él va a la isla esa donde todos los sirvientes son muertos y que el rey le dice que usted puede llamar a quien quiera llamar. Y él llama a los generales, llama a los filósofos. Me pido la palabra. Y metieron a nuestro amigo Aníbal y metieron a nuestro amigo a Catón. Ya Pero tratados a acá Catón el también. joven, no a Catón el viejo. Porque Catón el viejo sí. Yo no los distingo mucho, pues, a Bueno, eso. pero la cuestión ahí y después cuando él dice que para los Houyhnhnms no hay, que no hay problemas porque ellos creen que con la razón, que un ser racional nunca va a tener necesidad ni de decir mentiras ni de engañar al otro. Entonces, a eso se refiere la I. Pero Pero, hay una crítica en todos común, en todos los viajes común, es que él es el distinto en una sociedad que tiene un status quo. Entonces, cuando él llega a esa sociedad, revuelca lo que está ocurriendo en esa sociedad, siendo él el diferente, siendo él el distinto, siendo él el que tiene una posición que llega a cambiar lo que está pasando ahí. Y un poco en ese momento también de la humanidad y en ese momento del mundo, lo que estaba pasando con los ingleses era eso. Ellos eran unos grandes colonizadores, llegaban a otros lados, ellos eran distintos a lo que había o a lo que pasaba en esas colonias donde ellos llegaban, y ahí había otras condiciones y otras reglas del juego distintas, y cómo convivían esas dos cosas que al final de cuentas terminan siendo unas convivencias casi todas muy erráticas, casi todas muy problemáticas, porque no eran capaces de ponerse de acuerdo. O le Apáticos. daba hambre, y entonces allá había un conflicto y se generaba un conflicto que no resultaba bien, ¿cierto? Y que no hemos podido Bien, resolver todavía. que no hemos podido resolver en lo distinto. Entonces ahora nos volvimos, pero sí, sí, ahora, no. no, O pero sea, ahora estamos al otro lado, ahora todo es paz y todos tenemos que ser distintos, y pero no entre más todo. distintos. Pero no, ahí sí yo no estoy de acuerdo porque es que mira que con todo y todo, el flujo de migraciones siempre va para el mismo lado. O sea, desde esa misma época. En esa época, No, no ¿ellos qué siempre, estaban no haciendo? siempre. Ellos eran No, los por que eso, migraban al sur. pero ellos no migraban. Ellos lo que estaban haciendo era colonizando. Son dos Ellos Pues cosas iban a migrar, distintas. colonizar. pues migrar. Mi No, apellido ellos, es de no porque ellos, Andalucía, no, porque mira ellos lo dónde que estaban voy. haciendo era, ellos mandaban, igual lo que hicieron los Países Bajos. Usted manda un pequeño grupo de su gente, pero la riqueza viene en esta dirección. Y hacia dónde van las gentes, que era lo que pasaba en Grecia y en Roma. Hacia dónde migraban los países. Migraban hacia allá o las poblaciones. Y es lo que está pasando ahora. ¿A dónde está migrando la población de ahora? Los refugiados van todos para Europa o para Estados Unidos o Canadá, Sí, porque hay empleo, porque hay oportunidades, pero si vamos a porque hay extrapolar, infraestructura, pero si pero es vamos a porque, extrapolar, tenemos ejemplos de ciencia ficción donde hemos visto que a veces hay migraciones en películas y la gente migra porque le toca. O sea, no es que migren porque hay tan bueno aquel país, sino porque es que aquí las condiciones están tan malas que me estoy muriendo de hambre. No es lo mismo. pero es tan bueno el otro país. Mira, No, No, pero no es bueno, claro, tan no. bueno. No, pero no. No, claro no es que tan Lo que yo bueno. estoy sí. diciendo es diferente. Una cosa es Pero usted cuando ve a Ucrania, por ejemplo, Ucrania. ¿Para dónde se fueron? Para todas partes menos Ucrania. ¿Por qué? Porque la situación en Ucrania está se en vuelve guerra. invivible Sí, claro. para el que quiere vivir. Pero Pero Para el no que es, quiere tiene que morir, ver ahí no con, es, está. tiene que ver con desarrollo o tiene que ver con que tiene una guerra. no, claro, tiene que ver con lo que está Claro, diciendo Beni es eso, lo que está diciendo Beni es los venezolanos no se van,
no se vienen para Colombia porque Colombia sea mejor que Venezuela. Pero Vienen porque es. sí, pero la cosa en Venezuela está tan jodida que ellos Exacto, es ¿para dónde me voy? Pero exacto. no es exponencialmente bueno, es mejorcito, Por pero eso, no pero es hay gente que está exponencialmente bueno. viviendo muy bien en Venezuela. Así, pues Sí, pero muy claro, poquitos, muy cuatro poquitos. por Ah, ciento por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés una infraestructura que no es una infraestructura sana y que cuando la infraestructura se derrumba, ¿a dónde te toca ir? A donde haya una infraestructura A mejor. donde se pueda, claro. Exacto. Por eso, pero yo lo que digo es que en este momento es una trampa, creo, creer que el hecho de que vos estés en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania te garantiza grandes beneficios. Hay mucha gente que emigra a esos países y vive en condiciones terribles, a comer mierda, sí. como Pero menos inmigrantes, igual terribles a que las que comer. tenías antes. No No necesariamente. sé, No no sé, yo necesariamente, también, no yo sé, no tampoco sé. creo. Hay muchos inmigrantes que van, pongamos por ejemplo Estados Unidos, y les toca hacer doble, triple turno y no viven en grandes condiciones, pero su gran recompensa es que les da para mandar a su país de origen un poco. Pero ahí sí tenés que tener una distinción. Y es si sos legal o ilegal. Y eso hace completamente la diferencia. No, Depende pero del no, país. pero Porque no sí, claro, necesariamente, el no problema, no, el necesariamente, problema es, Álvaro. claro que sí. No, 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 Mientras vos pero seas un inmigrante legal en una infraestructura donde al que más mal Gulliver, le va, ¿oíste? ¿ah? No, pero a Gulliver, por ejemplo, en todos los países donde llegó, el rey, el general, todos le dieron plata. O sea, ese man, hay algo que ese man hacía que no cuenta, porque al man donde llegaba le daban plata por nada. No, pues era tan diferente que se volvía la atracción, entonces Era la el más atracción tan es poderoso. así que él no quería hacer la atracción. Y eso era lo que él decía, yo no quiero hacer la atracción de ninguna de estas cosas. De Lilliput se quería ir desde el primer instante, simplemente fue que hizo una promesa y no quería incumplirla. En el momento en que se sintió un poco traicionado, o sea, abandonó esa promesa y Un poco cogió rumbo traicionado, querés decir, cuando lo dijeron, Cuando lo cuando lo echaron. condenaron a que le iban a arrancar los ojos. pues, Y Claro, pues sí, un poco También es muy, traicionado, un sí. ojo más, un ojo menos, qué bobada, pues. sí, pero independiente, para lo que hay que ver también. hay Qué otra cosa que a mí bobada. me Y al parece fin y al muy cabo, importante de al este fin y al- libro y es la ausencia del amor en el libro. A mí me parece que este es un libro que es el man, absolutamente abstraído del amor. O sea, Sí, sí, sí. no pasa. El amor no existe No hay un beso en todo el libro. no, o sea, no, no nada. solamente es eso, No, sino sí que hay un el beso. man, Sí. sí, claro, de la señora cuando llega y él Él le le da cumple. Le dan ganas de cogerla a sus riagazos. Sí, total. Pero la ausencia del amor tiene un significado muy importante y es lo que que lleva a lo mismo que le estaba diciendo antes, y es que es la canción de Sting. Este man es un inglés en Nueva York, o sea, él es absolutamente una cosa extraña y entonces tampoco las relaciones se basan en la adoración o se basan en que piensan que es distinto, pero no hay amor en el libro. Y eso me parece, porque es que uno, o sea, poquitos libros tienen hoy una ausencia tan marcada del amor como este libro. O Sí, sí, sea, sí. todos los libros Es tienen raro. algo de amor y aquí no hay nada. Hay algo y Hay, es que a él se le muere precisamente la que se cree que, o sea, era una gran amiga y que se cree que era la amante de él, que no se ¿De sabe si quién? se ¿De casó con. Jonathan o de Lemuel? De No, no, de Jonathan. Jonathan, de Jonathan. Y posiblemente esté también reflejada en esos libros y que dicen que fue una de las cosas que más lo cambió y lo volvió más esa persona completamente, o sea, que era metida en sí, o sea, que no hablaba con nadie, no salía, no Ermitaño. caminaba. Pero es que había chisme de que esa de la que él Dicen, estaba enamorada dicen. era media hermana de él. A ver, juepucha. Nos y ahí el metimos nombre en, de la puta. No, mentira, no. Sí, sí, nos sí, metimos sí. pues No, en nada que unas ver. ondas muy complejas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso tan Viste, pero terrible? ¿no les parece muy gracioso que uno de los países exóticos del libro sea Japón? Y es que tenía que ser muy exótico. Era lo más exótico que había. Los países del libro son Lilliput, Belfuscu, Bronigat, Balnivaras, Guldubrik, Y Lugnagador, Marinilla, y Sí, Marinilla. pero yo les digo una cosa. María O sea, Angélica. hoy en día sigue siendo igual de exótico. Después de 300 No, años, aparte de todo, que no te 400 dan años. entrada.
O sea, nada más raro que Japón. Esos manes son muy raros, weón, muy No, huepudos. pero ya no, mira que cuentan gente que estuvo allá en los 50s y 60s que era otro mundo distinto. O sea, Claro. imagínate lo que era en el 1700. Weón, pero nosotros nos sorprendemos de que estos manes, después de que van a un partido del Mundial, limpien las tribunas. O sea, esa gente rara, rara, rara. O sea, son Lo completamente raro es raros. nosotros que no limpiamos, ¿no? Por No, lo eso, raro somos, lo raro es uno. pero esos manes todavía obedecen, tienen unas normas de conducta, pasan por la cebra. Qué gente más rara, weón. O sea, esa gente, ese país Gente es muy muy, civilizada, muy raro, muy raro. no, no, no. O Ellos sea, ya están en otro mundo distinto. la gente está pues años luz, que es un poquito lo que decía Álvaro ahora, la bondad o no sé qué, o sea, nosotros podríamos ser como los japoneses y somos pues como, Lo como los opuesto a un haitianos, japonés. sí, y resulta que podríamos todos ser como los japoneses. Esos manes son una sociedad, pero años luz. Además que vos decís una cosa, Pero eso mismo dicen de los canadienses. O sea, y no sé si sea verdad, es uno de No, esos y yo memes diría de Instagram. que no están así, o sea, los tenemos allá arriba por muchas cosas que vemos muy interesantes de ellos, pero también tienen una gran cantidad de pecados y de cosas muy terribles dentro de la sociedad. Tampoco es una sociedad que viva tan bien. Yo creo que no, yo creo que todo tiene su... no, yo creo que los canadienses sí tienen una distinción, yo creo que esos manes son distintos. Un No, saludo al no de los canadiense que japoneses. estuvo pateando a un policía pues esta semana en el En aeropuerto El Bogotá, Dorado. Yo dije, ya sí, weón, en ese es chanclas. el séptimo sello. O sea, que un canadiense venga a patear un policía en El Dorado en Bogotá. Y ya, weón, así que nos caiga el Estoy asteroide. Ese seguro, es Pero pero yo estoy seguro que le va a caer la demanda al policía. Eso sí el téngalo por con, ¿Para seguro. qué por pedirle ensuciarle las chanclas al canadiense. exacto, un canadiense en chanclas, boxeador, dándole a un policía en El Dorado. Como mierda, o sea, estamos Pero Ese así. man tengo, quiere caer en la cárcel de allá. yo tengo un comentario sobre viajes, aprovechando el tema del día, y es que se me hace que debía ser muy excitante uno ir en los 70, en los 60, a países lejanos, porque Más que hoy, todo, por ejemplo, Turquía, di tú Turquía, y traer uno de sí, pronto, llevarle a un amigo una dosis de heroína y que te cojan saliendo del aeropuerto. no, realmente lo que yo quería decir era que todos los países eran muy distintos. O sea, Sí, las gaseosas en Turquía eran otra cosa, de otro tamaño, Y de había otras marcas, gaseosa. la tapa era de otra manera, o sea, cada país tenía sus estándares completamente diferentes, habían productos que existían que en el mío no se conocían y al revés, yo no podía, pero ahora ya vos vayas a donde vayas, vos vas a Seúl o vas a Venecia o a Johannesburgo y entras a Des- cualquier almacén y suena Maluma y la Coca-Cola es igual y la cerveza es la misma marca Decime, y están cómo se perdió el resto del mismas mundo? marcas. ¿Cómo se perdió el resto del mundo el chicle Globo que vendían en Colombia o el chicle Noel? Esa sí, sensación Tumbamuelas, de el tener uno en la tumbamuelas. boca, esa belleza de sabor y que te podía dejar el diente arriba o abajo, pues uno no sabía en dónde lo Que iba a te iba a dejar. matar, pero morías feliz. no, pero Con un sabor diferente. hay otra sensación de esa pegada a la que dice Benny es perderte en esos mundos, porque es que hoy no tenés manera de perderte, ¿cierto? Hoy te Con pones Google Google, Maps, Google Maps, pero te imaginas uno en el 70 pegado de un mapa en esas ciudades que te extrañas, suelten en Ulaanbaatar. sí, Nos vemos mañana en el café tal. Chao. y que nadie hablaba inglés, además, porque entonces el inglés después ya se Empezando por popularizó, uno. pero exacto, empezando por uno, llegar vos a Turquía en ese momento y decís, pucha, Pero ahí era donde uno entonces tenía que hablar era francés y te podías defender en esos países. sí, es O sea, verdad. yo creo que también eso es cierto, pero tampoco es tan cierto. Porque es que a veces uno peca por creer que antes todo era tan diferente y nosotros hemos visto cómo ha habido un comercio ininterrumpido con los países árabes y africanos y europeos desde hace 2000 años, antes de hace 2000 años. Y ha habido un movimiento para todos los lados. Y lo No, otro es, por ejemplo, pero yo no Pero estoy de acuerdo en una cosa, les voy a decir, o sea, acuérdense, o sea, yo me fui para Chile, año 97,
Y no les Y yo entendía me fui nada. para la porra del mundo. O sea, eso quedaba en la PM. Yo les escribía a ustedes un correo semanalmente a través de Hotmail para que ustedes se lo llevaran, lo imprimieran y se lo llevaran a mi papá. Huevón, o sea, es que estamos, y en año 97 es antier. O sea, y el mundo era yo llamar a mis papás con monedita o existía Telecom. Pues La póngale, distancia, Pero la una llamada distancia. de poquitos minutos era por eso, que póngale una llamada de Medellín a Bogotá, era plata. O sea, y Sí, uno tenía que ahorrar para poder hacer una llamada Medellín a Bogotá. mira, por ejemplo, que cuando yo llegué a Canadá, la profesora de francés en Montreal me contaba cómo era la infancia de ella en Canadá. Y era, ellos tenían que acumular comida en un sótano refrigerado porque todo el invierno lo pasaban con la comida que acumulaban. O sea, no había como un la hormiga. supermercado donde vos vas y encontrás aguacates mexicanos o colombianos, Fresas en diciembre. no, no, nada. Ella decía, todo eso de comidas del mundo, eso es nuevo. Nosotros no conocíamos la comida de la India ni la comida tailandesa, nada. Uno era lo que guardó en el verano para el invierno y listo. O sea, Pero era la como un oso. distancia, claro, como un oso. Entonces que la distancia es que a nosotros nos tocó ir a Europa con monedas distintas en toda Europa. O sea, pesetas, marcos, liras. En cada país había una moneda completamente distinta. Había que Las pasar el liras eran como el pasaporte exacto, en cada sello el frontera. pasaporte, el euro el pass, para montar en tren. O sea, el tema de viajes hoy en día es una cosa. Amalia se puede ir hoy en día a viajar y no hay ningún problema. Nosotros nos íbamos a viajar y o sea, una generación más atrás, mi suegro mandaba cartas desde la embajada para que llegaran a Colombia. O sea, una Y se la generación atrás. robaban. Y Y le robaban la seguramente, carta. y Uno, sí, seguramente. en esa época de tu suegro me imagino que era viajar tipo Florentino Ariza, con un baúl y unos sirvientes que cargaban el baúl, Y le pagaban Exacto, con un quesito. con un aguamanil. Sí, sí. sí. Y entonces, si nos vamos 400 o 500 años atrás, lo que era viajar con Gulliver y hablar de viajes también era una locura. O sea, Otra eso cosa. era una cosa Por eso era impresionante. un mundo que no existía. Es Era, que era, sí, era como si hoy nos dijeran, ve, ¿sabes qué? Nos vamos a ir para Marte pasado mañana. Y entonces en Marte pasa esto y esto y No esto. sabemos quién vive allá. No sabemos quién sí, vive allá, pero la idea de las vacaciones es algo corto. Eso es hace muy poquito. O sea, ve, te vamos a dar unos días libres. Eso ya de por sí es muy nuevo. Tener días libres es algo muy nuevo. Y después usted tiene 8 o 15 días, entonces se va a ir para una playa a solearse. Eso es una cosa muy nueva. Eso antes sí, de los 40 o 50 no existía. Y pues, nadie viajaba. No, pues no. es que no, a nosotros Viajaba nos tocó, cerquita, claro, pero acuérdense No, una y usted no cosa viajaba, así usted de no simple, viajaba a ir a conocer, usted viajaba era porque tenía que quedar en alguna cosa, hacer algo. Y ya. No, por eso, pero mi es que papá, a por nosotros ejemplo, nos que se tocó fue desde, haciendo, mi papá que empezó a viajar en los 60, en los 50, y era un mundo completamente distinto. O sea, usted iba a Japón y él dice, el Japón que yo conocí en los 60 no existe. O no, sea, claro ya que no. eso de las mujeres con sandalias de madera caminando detrás del hombre No, no, no. kimono. con la, ¿cómo se llama? Kimono, kimono. El kimono, No. ya eso no existe allá. Pero, Sí, weón, a nosotros nos tocó España siendo un mierdero. O sea, España era un mierdero. O sea, tercer mundo. sí, era tercer mundo, era del nivel de nosotros. Eso era una cosa espantosa. Barcelona, antes de los Olímpicos, era espantoso. Pues La Bilbao, acá, Barceloneta era para uno correr, ¿eh? Y corra, corra. Venezuela era metrópolis. Y Y Venezuela Argentina. y Argentina, exacto. Entonces, este tema de los viajes alrededor y de ser uno distinto, que lo de venir a mí me parece un puntazo, porque es que uno ya no es distinto en ningún lado. Uno llega a cualquier lado, siendo colombiano, siendo italiano, siendo ucraniano, siendo no sé qué. Vos llegas y ya no sos extranjero. Vos tenés una referencia, te compras una hamburguesa en McDonald's, es como si te la compraras en tu casa. Y todo el mundo tiene camiseta del Eso es válido Barcelona, hasta que llegas cachucha al de los tapón. Lakers, Eso es válido zapatos hasta que llegas Nike. al tapón del Darién. Sí, el tapón del Darién en Necoclí debe ser un poquito complejo, sí, ahí debe ser Ese es una... Todavía hay diferente. pequeñas islas, hay pequeñas Sí, islas. sí, hay pequeños Donde munditos. nadie quiere ir, a nadie le interesa ir y la infraestructura no va a llegar.
Pero imagínense este cuento. Estaba con mi yerno, con mi concuñado en Aruba la semana antepasada. Él está en Chile y Chile está invadido de haitianos. Imagínate. De, Cuando yo fui a Chile no se veía un negro, pero ni no en había, pantalla. no existían. Entonces Pero está esos invadido. haitianos están varados. No, ya se fueron, todos los albañiles de Chile son haitianos. No hay una ruta, o sea, Haití queda en la porra de Chile. ¿Por qué se empiezan a migrar y por qué se están yendo para Chile? Colombianos hay en Antofagasta, en Chile, está lleno de colombianos. Entonces se van haciendo colonias, hágale, véngase, 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 y se van armando unas rutas que vos no entendés porque los haitianos ni siquiera hablan español. Esos manes hablan ese idioma, Francés, creol. un creol que es rarísimo, y entonces los manes apenas empiezan a aprender español. Entonces empezás con esto, pero hasta hace un tiempo la colonia más grande de japoneses en el mundo quedaba en Sao Paulo, ¿cierto? Es la colonia más grande y la más grande de judíos queda en Argentina. Y entonces hay mucho judío en Argentina. Y Entonces, alemanes en Brasil también. y alemanes en Brasil y en Chile, en el sur de Chile es lleno de alemanes. Entonces, el mensaje que yo quería decir con lo de Gulliver es que este man era un colonizador, tenía esa diferencia con el tema de la colonización, pero él llegaba siendo extranjero. Yo creo que hoy ya no somos extranjeros en ninguna parte. Yo creo que hoy podemos ir a cualquier parte del mundo y tenemos una percepción de que podemos comprar en H&M, de que tenemos una cosa de que no nos asusta. A nosotros somos la última generación que el tema del pasaporte nos asustaba. La generación siguiente, Amalia, Sí, ha ya. pasado por fronteras por todos lados y no tiene susto a inmigración, al ICE. Nosotros sí tenemos un susto gigante a viajar. Tenemos una tara y nosotros somos esa última generación que tiene ese miedo a viajar por el mundo. De ahí para adelante, todas las generaciones, los millennials, los Como centennials. cuando le preguntan a uno, ¿usted está seguro que el equipaje lo armó 100% usted? Y a pesar de que usted lo armó usted dice, ¿y si me metieron cocaína de pronto en la puerta del... Sí. ¿Será que llevo cocaína y no me he dado cuenta? Bueno, yo no me pongo más histérico que en una fila en inmigración. A mí eso me da, y yo soy por dentro con el Culpable. sentimiento de Con culpa. razón. Eso a todos nos pasa eso exactamente lo mismo. La generación A mí del me joven. han parado y me han dejado en el cuartico, Es como Pero es que- nuestro sobre amigo, todo cuando tenía pelo. A usted hay por qué dejarlo. No, cuando tenía pelo siempre dejaría. y siempre esas requisas Al peludito, al azar, al peludito. yo siempre era al azar. al Es azar, sí. usted allá. Nosotros tenemos un amigo en común de apellido Escobar, de cédula de Envigado, Antioquia. Y Daniel Escobar, que ustedes Sí. lo conocen. Y Daniel me cuenta que ese man todavía está en la hora que cada que sale del país lo paran. A mí siempre, a mí. Escobar, de Envigado, Antioquia, acompáñenos. Sí, por Sí. favor. Venga, Los por Escobar favor. para allá. Yo llegué una vez a Puerto Rico, yo de 17 años, pelo largo. Primero en la fila. Señor, sí, por favor, allá. Usted allá. Sí, Pero Y ya, ¿cómo sabían que era con señor? lupa, me miraban el pasaporte con lupa. de Medellín, Antioquia, culpable. Total, pero somos eso, y yo creo que el reflejo de los viajes de Gulliver, el reflejo de los viajes de Marco Polo, el reflejo de lo que pasaba con los viajes era muy distinto. Hoy en día yo creo que nosotros somos transversales en el mundo y eso es un mundo muy distinto, Pero te voy un a mundo decir, conectado, porque es que pero- vos llegas y tenés roaming barato, porque ya el roaming no es caro, o hablas a través de WhatsApp, y entonces nosotros, bueno, o sea, si yo llamo a Bogotá a alguien, yo todavía empiezo como, ¿qué más? ¿Bien o no? Subís el volumen. Sí, sube el volumen inmediatamente. Amalia habla con gente que no conoce a través de WhatsApp en otras partes del mundo Así pasito. y hablan normal. O sea, Habla como si hablara allí nomás. exacto. Y entonces, para nosotros, el tema de los viajes tiene una connotación completamente distinta. bueno, y entonces ahí yo sí quiero hacerle un homenaje a todas estas personas que aún con todos esos problemas viajaban. O sea, Claro. que salían a descubrir el mundo. Respeto. O sea, Y por usted ahora, imagina estos... vaya para él un saludo en el más allá. Oh, no, Por pero eso, sí, no, o a sea, estos solamente navegantes, volviendo a Gulliver,
cómo Pero déjame diablos termino se mi embarca, homenaje. cómo Déjame diablos se termino mi embarca homenaje. después de todas las o Mi sea, homenaje todas las va vainas a que le esta gente que salió a los genoveses, a los portugueses, a los españoles que salieron Nuestros sin, ancestros. o tocó. sea, que iban hacia la muerte, que Que iban a sabían su que muerte. el fin del mundo los aguardaba, que la tierra era plana y eso se iba a Los quedar allá. dragones, los pulpos gigantes, gente muy valiente. Las Sin tortugas Instagram, porque qué pereza uno Sin Google 8. Maps. sin Google Maps. No, salir a descubrir América sin Google Maps. Muy bravo. Muy bravo. María. Bueno, Está señores, claro que nosotros sí, ese homenaje no se lo vamos a hacer a Cristóbal Colón, que se equivocó, que dio de chepa con este continente, porque No, iba no, es no, por no, no, el no, no sabía que no, el no, 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 fracasado no, más no, 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 no. exitoso de la historia de la humanidad. total. El man ¿Ustedes se fue, el imaginan man, lo que sería Cristóbal Colón hoy? Sería un coach impresionante, ¿no? Ese man vendería las conferencias por por eso, todos pero lados. ese man cogió las ideas de los griegos de hacía 1500 años. La tierra es redonda. Y la Sí. vendió como que fuera su idea y dijo, aquí tiene, sí Era señora, por un favor, vendedor de fírmeme motos, aquí. weón. Ese No, todo el man, mundo sabía que era redonda. Lo que pasa es que todo el mundo sabía que era muy grande y él creía que era 10.000 kilómetros menos, Si hoy hay gente menos que de diámetro. todavía, si hoy hay gente que dice que la Tierra es plana y yo no me voy a poner a alegar, o sea, seguramente sí es plana. ¿Cómo le vamos? No, 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 o sea, eso de vender una idea de que eso es... Claro. No, no, Bueno, pero, mira, pero haciendo ese homenaje retroactivo para toda esa gente, el homenaje entonces también para estos manes como Virgin, como Elon Musk, que hoy en día están diciendo, juepucha, vámonos para otro lado y entonces, para Marte, sí. y vámonos para otras partes distintas, también están en ese mismo nivel. Esos manes, uno dice, pucha, ¿cómo vamos a colonizar Marte? Y entonces empiezan y están en ese mundo hoy de pensar para dónde expandir estas fronteras también. Y eso me parece una nota, pues, o sea, me parece que es muy bacano que haya gente hoy Con ese como esos espíritu. manes que están pensando muy por fuera de lo que tenemos aquí en este marquito nosotros. ¿Será que salvamos entonces este marco o no? Yo creo que además este homenaje que estoy haciendo es para que nos crezcan los seguidores, pues, a través del algoritmo y digan, ah, estos manes están hablando de Elon Musk, póngale, Habla de los póngale, dos. Para sí, que, no, para póngale. que Elon Elon Musk, Musk nos haga, lo pondremos ahí Numeral, en el numeral hashtag. Elon Musk. Sí, sí. Bueno, señores. Chao. Chao, chao. Señores.